Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes. Aquí estem amb el meu amic estimat Carlos Villarrubia. Bienvenido al programa. Acercándonos siempre a nuevas orillas, ¿no? A Siempre nuevas orillas, siempre nadando hacia playas nuevas, que es lo que se trata en la vida. Exacto, descubrir cosas nuevas, que cada día hay una oportunidad o más de una. A ver, el programa de hoy lo vamos a titular Más allá de mí. Sí, yo creo que es trascendente en estos momentos porque estamos un poco muy apresados por el relato del pasado, muy urgidos por el presente y con muy poca capacidad de vernos en el bosque de la mente que lleva hacia el futuro, ¿no? Pienso que el primer paso es ese, trascender fuera de uno mismo, desdoblarse, salir fuera de uno, porque es entonces cuando la perspectiva cambia por completo. Nos damos cuenta que tenemos una visión absolutamente equivocada de nosotros mismos. Sí, sí. Primero porque es imposible que nosotros nos veamos a nosotros mismos, También, por muy cursillos de autoconocimiento que haya. Fíjate lo impropio del tema, ¿cómo me voy a ver a mí mismo? Es decir, ¿cómo me voy, si yo no tengo en principio distancia física sobre mí mismo? Pues la única manera es nadar fuera de mí mismo, extender las alas, potenciar esa alma activa que tenemos dentro para ampliar geografía y desde entonces empezar a ser otra cosa que en el fondo es ser verdaderamente tú mismo, que es cuando te das cuenta de que la vida no la escribes desde ti, sino la escribes con los demás y sobre todo los demás son los faros, las guías, los puntos del camino, los pilotitos los que te van adecuando el camino para que tu avioncito despegue o aterrice en cada momento sin demasiados problemas de emergencia, ¿no? Es decir, que los demás, que son los que nos encontramos cada día, van a ser un reflejo de eso que yo necesito para despegar. No un reflejo, no, porque si no sería una proyección del ego, si no buscaríamos la confirmación. Son los que nos van a descubrir un mundo que no hubiéramos imaginado de nosotros mismos. Nosotros tenemos unas ideas equivocadísimas de nuestro canon de belleza, de nuestras cualidades muy a menudo. A veces nos agigantamos en unas cosas, nos achicamos en otras. Pensamos que no podemos hacer algo, pensamos que estamos hiperdotados para algo y no estamos dotados para otro. Y es en el contraste con los demás, cuando te leen, cuando te descubren, cuando te pintan. Tú tienes que exponerte a los demás como si fuera ante un pintor, no un retratista, digamos, fiel, casi fotográfico, sino ese pintor, ese ojo de la pintura que es el fondo, el ojo de la vida, la luz de la vida, lo que diría Velázquez, la luz de la vida, o Antonio López, ese foco que de repente tú luego te miras y caramba, soy yo, de verdad soy yo, pero soy de otra manera, me veo de otro modo, tengo unas cualidades que no hubiera imaginado. Es los demás. En el momento yo lo comprendí, partía, como he dicho muchas veces aquí, de una timidez inicial y fue precisamente decir, bueno, vamos a ver, esto es bien claro. Si no sé nadar, lo mejor es que me lance al océano cuanto más profundo sea y cuanto más lejos de la orilla sea, porque entonces es cuando empezaré a saber nadar, ¿no? Por supuesto. Llegarás a esa orilla desde la lejanía, pero no te vas a ahogar. Sí, no me voy a ahogar. Porque el propio reto, esa aventura de vivir, porque la vida es una aventura llena de luminosidad, llena de aliados extraños que de repente aparecen, eso que podemos llamar suerte, destino, lo que sea, pero que en el fondo lo estamos buscando porque tenemos capacidad de salir de nosotros mismos. Dentro de nosotros, cuando salimos fuera de nosotros mismos, nos fundimos con los volcanes, nos fundimos con el mar, somos esas nuevas energías afectivas que en el fondo son en paralelo a esas nuevas energías que nos guiarán con el tiempo, en el futuro, ¿no? La mareomotriz de la marea, la eólica del viento, la geotérmica de los volcanes, es decir, todo eso que en el fondo no es más que la comunión del espíritu con la naturaleza, que es lo que en el fondo nosotros nos vamos a sentir arropados, ¿eh? Es decir, cuanto más fuerte te sientes, por ejemplo, cuando buscas el amor, no lo buscas desde la posición esa alfa, poderosa, de caballero medieval, ¿no? Es decir, sino te tiendes sobre la mujer amada entre el hueco de sus piernas y como si fueras un niño te dejas arropar
porque te sientes seguro, te sientes potente en ese momento y entonces no tienes miedo a nada, y aprovechas la energía maternal, fantástica, iniciática que pueda tener la mujer para proyectarte, ¿no? Y esa energía maternal, hablando de eso, que nos hemos ido a ese tema, ¿no puede perjudicar a según qué hombre? No. No es... No deberíamos querer a la mujer. Eso es un chantaje psicológico, no. Mira, la mujer no deja de ser una proyección de tu madre, en el fondo, ¿no? Es decir, pero no es tu madre. No, por eso que no hay que confundirlo. No hay que confundirte. No se trata de que te trate como un bebé, ni que hagas diálogos de viñetas de cómic, que ni Carlitos de Snoopy reproduciría, ¿no? Es decir, no, rompetechos. No, se trata de que a través de ella, de ese cordón umbilical, que en el fondo es el cordón que tienes con toda la naturaleza, sí. La mujer que amas en ese momento no es más que un medium con la naturaleza madre, ¿no? Con esa Gaia, como lo que quieras llamarla. A través de ahí es como puedes viajar hacia la profundidad, como puedes sentirte enraizado y a la vez tierno, las dos cosas. Es decir, porque cuanto más tierno, más seguro y potente eres y más te puedes fundir con la naturaleza. A la naturaleza no se la fuerza, por eso todas estas cosas que hemos dicho muchas veces. Me voy a conquistar los días, voy a ser campeón, voy a dominar, voy a controlar mentalmente a nadie. Eso es una absoluta estupidez desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque no puedes hacerle un pulso a la naturaleza. No. Y el ser humano que tienes delante es un producto de la naturaleza. Y si lo intentas hacer, estás retorciendo el fenómeno natural. Con el ser humano que tienes delante, tienes que buscar la complicidad, la colaboración. Y si no te interesa, en el peor de los casos, no ver nunca un enemigo, sino extraer de él, aunque esté en una posición antípodas a la tuya, extraer de él o de ella, hablo del ser humano en general, yo por los problemas de lengua que ahora con la pelea esta, es decir, extraer de ella lo más positivo, lo que puedas aprender. De todo ser humano se aprende, ¿no? Incluso cuando pisas un alacrán, pues también aprendes que no debes pisarlo, ¿no? Debes tener cuidado con... Sí. Entonces, pero no debes retorcer, no es la vida no es un campo de batalla, es la muerte la que es un campo de batalla. Y tenemos que elegir, cuando estamos aquí, de qué lado estamos, de la vida o de la muerte. Sí. Que conste que la muerte no es una enemiga, es una compañera. Pero en este rato que nos dan, en este bono que nos dan en este parque de atracciones, ¿no? Sí. Bueno, hombre, pues si yo tengo la Noria, si tengo de repente el Dragon Khan, si tengo de repente un pasaje maravilloso para descorchar champán con una señora fantástica en un lugar, hombre, no me voy a meter en el zulo, ¿no? No me voy a meter en el zulo. Tendré que tener la capacidad selectiva para poder agarrarme a la vida, ¿no? Por lo tanto, no es un campo de batalla, es inútil el campo de batalla, porque las batallas, eso es clásico, no gana nadie. El relato de los vencedores está lleno de comeduras de coco y el relato de los vencidos pues igual, de venganza, celos, etcétera. Y todos pierden, lo vemos en la actualidad. La gente se pasa la vida luchando, ¿te has fijado? Tienes pues que luchar para... Es absurdo, porque es gastar energía. La energía nos la da la naturaleza para gastarla en el momento oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos todo el día en tensión peleándonos, en el momento en que verdaderamente necesitamos ese speed, es decir, un momento que puede ser, ¡pap!, en este momento, ¿qué pasa? Hay alguien que ha tenido un ictus, alguien que ha tenido cualquier cosa, venga, vamos a movernos. Si has gastado demasiada energía, generalmente te quedas bloqueado, no sabes responder a esas situaciones, porque te has perdido en batallas inútiles. La energía, esa potencia casi divina, o sea, ese famoso fe mueve montañas, que es un poco una cosa de todas las religiones, es decir, de todas las creencias, es que en un momento determinado tú puedes tener la fuerza necesaria para en una chispa de segundo tener la capacidad mental para mover las cosas en la dirección en lo que va, que puedes salvar una vida, puedes hacer una cosa, puedes tomar una decisión definitiva que necesitas en ese momento. Si nos pasamos la vida desgastando esa capacidad, es lo mismo que un jugador. Un jugador, si se pasa regateando durante 20 o 30 metros, por muy bueno que sea, cuando llega al área, generalmente no tiene la precisión de disparo.
no tiene la precisión de disparo. Y en ese último momento ha podido hacer 23.000 diabluras camino de la portería, pero no logra colocar el disparo porque ya no tiene esa finura. Por lo tanto, debe guardarla para ese momento. Para ese momento donde es esa finura, donde el balón irá milímetros a un lado o milímetros a otro y dará en el poste o se irá fuera o entrará adentro. Y esa será su culminación. Y en la vida es un poco parecido. Es decir, nosotros tenemos que culminar. Y para culminar no tenemos que gastarnos en tonterías. Es decir, porque llegas agotado. Muchas veces incluso cuando tú te levantas, ahora que hay mucha gente que tiene los trabajos muy lejos, aparte del rollo presencial y todo eso, pero todavía estamos en gente que tiene que prácticamente pasar una hora, ¿no? en llegar a su trabajo. Hay muchas veces que llega ya la mente agotada. Ya está tan en pelea, agotada consigo mismo, que ya cuando se sienta delante del ordenador o cuando va a atender a alguien ya está desplomado. Ya necesita un chute de 23 cafés o de lo que sea para poder acceder a ese espacio. Por lo tanto, tenemos que salir fuera de nosotros para repartir. Al salir fuera de nosotros repartimos el peso que llevamos. Todos llevamos un peso de la tradición. De decir, es genial. Entonces repartimos el peso. Es decir, si yo quiero llevar... si quiero llevar 3 bultos cuando salgo de la estación, pues hombre, si tengo al lado un compañero de viaje con la que he enhebrado conversación y va en el mismo camino, si nos entendemos, me cogerá uno de los bultos. Claro. Y tú vas Así a ir pasa en la más vida. ligero, nos cogemos los bultos unos de otros. Y eso que es el ágora, la conversación, que era tan griego, tan latino, tan mediterráneo, que lo hemos ido perdiendo, eso nos desinhibe, nos desinfecta, nos desbacteriza, nos levanta toda la barrera inmunitaria que puedas tener. Descargamos el peso, porque si no, eso es lo famoso del poeta Bitnik, ¿no? Que decía el Alan Gisbert, el peso del mundo. Sí, evidentemente, una de las cosas del hombre, de la persona moderna, del ser humano moderno, es que de repente se levanta y parece que pesa 300 kilos. ¿Por qué pesa 300 kilos? Porque está sobrecargado de una serie de elementos o problemas que no le pertenecen. Sí, y que si le pertenece tienen que repartirlos, pues viene a veces por herencia, por tal. Y entonces, la forma que se hace, error, es decir, vamos a pelearnos, que si las constelaciones familiares, que si no, que si el desapego, que no, señor. No, si usted tiene un cargamento, lo que trae, identificarlo y repartirlo. Pero porque lo incendie, lo único que se va a incendiar usted es con el cargamento. Si usted incendia el apego... Si usted incendia lo que uno es, de dónde viene, usted se incendia también con él, ¿no? Usted se convierte en un bonzo. Puede ser un bonzo que realmente confirme o comunique la presencia visualmente de ese incendio, o puede tenerlo simbólicamente, elípticamente siempre metido con ese frenillo, con esa especie de freno ante cualquier cosa o cualquier situación que se queda bloqueado. Ahora la gente programa mucho, expone, diagrama, crea estructuras, crea programas, pero cuando le pides una decisión repentina se queda bloqueado. No sabe dar saltos cualitativos en la vida. ¿Qué está pasando, Carlos? Bueno, porque hemos perdido esa fuerza de la tradición, hemos perdido la fuerza que nos da los demás. Los demás son los que nos dan la fuerza. El amor es una forma suprema, pero ahora, claro, cuando se entiende muchas veces el amor, es una pareja que se coge y se la mete en una especie de cárcel emocional interior, y ahí se chupan uno a otro la energía. Y claro, una vez que se chupan tanto la energía, acaban aburridos el uno del otro. Claro. Acaban tan aburridos que ya no quieren ni verse en toda la vida. Entonces, no, el amor es una aventura en proyección. O sea, son dos seres que se reconocen fundamentalmente porque esa conexión ya viene quizá de miles de años, incluso desde que antes nacieron, ¿no? Sí. Yo decía en una canción que escrito hace poco con Molde Barrabás, que decía, tal vez nos presentimos en 1000 corazonadas, ¿no? Es decir, tal vez el amor no deja de ser un presentimiento, ¿no? Y entonces se avanza hacia el conocimiento mutuo, hacia el conocimiento de todo lo demás, se amplía. Es lo que era la raíz del amor de siempre, es decir, el amor se construía a través de una pareja, la forma de la pareja que sea, puede evolucionar, y esa pareja iba abriendo campo, iba abriendo el abanico, iba ramificando cosas. Ahora es al revés, ahora se recoge y se mete para adentro. Y entonces eso estalla, ¿no? Y se vive, se hacen esas ensoñaciones, se hacen ese tipo de escenografías críticas. Claro,
el cuerpo humano y la persona somos muy aburridos en el fondo. La segunda vez que lo recorre, ya está aprendido, no hay mi mundo que lo aguante, ¿no? Ni Mister España. Es decir, el ser humano es muy igual. Entonces, la única novedad del ser humano, del ser humano del conocimiento afectivo, es ampliar con esa persona, ir conociendo espacios nuevos. Vale. Que no supone poliamores ni toda esta cosa, ¿no? Que van muy bien para las comedias de cine español y todo eso. Sí. Pero no supone conocer, descubrir en común, abrir campos, ¿no? Abrirse a la vida. Abrirse a la vida, descubrir que el amor es una llave fundamental de conocimiento, es una brújula extraordinaria para la ilusión y para descubrir nuevas geografías. Y todo eso es que es muy sencillo, en el fondo es muy sencillo vivir. Pero hay que tener voluntad de vivir. O hay que saber. Claro, cómo decía en unas declaraciones también. hace poco el admirado Enrique Rojas, ¿no? Y también algún otro, no sé si José Luis Pardo también, que decía que hemos perdido la voluntad. Es decir, y el ser humano se mueve por la voluntad. Sí, o sea, si yo voy perdiendo la voluntad, consideraré innecesario levantarme de esta silla, consideraré innecesario darte un abrazo, consideraré innecesario cobrar, no, porque eso no se considera innecesario. ¿No? nunca. Es lo último que se pierde. Pero es verdad. Pero bueno, consideraremos innecesario muchas cosas. Y de considerarlas innecesarios porque nos implican un esfuerzo, una disciplina, una voluntad. Es problema de educación, cuidado, es problema de educación. Sí. Al ser humano se le está yendo, como decían algunos de estos ilustres escritores y amigos, que ha desaparecido el maestro. Que hay profesores, pero hay profesores o profesoras, pero no hay maestros o maestros. Es decir, el maestro o la maestra te enseñaba a vivir. Sí, te indicaba maneras de vivir. Sí. Lo que diría el amigo Rosendo, maneras de vivir, ¿no? Es decir, esa sensación de acercarte a la vida, de tener el olfato para ver, ¿y por qué es azul? Esa curiosidad de cualquier cosa que tienes alrededor. El profesor se limita a reproducir una técnica, un esquema técnico y a ser, curiosamente, demasiado escéptico con todo lo que ocurre. O sea, confunde la intelectualidad con el escepticismo, con la duda. Y entonces cualquier demostración de entusiasmo de un alumno o de un niño es reprimida, con una mirada, no reprimido de forma violenta, ¿no? Pero porque no estoy hablando de que los traten violento, pueden tratarlos de forma muy, muy cariñosa, pero no son maestros. Y esto es la base de todo, es la base primera, de que ese niño... o niño o niña, llámalo como quieras, es decir, tenga luego la capacidad de seguir aprendiendo, que memorice, que lea en voz alta, porque que memorice vinculado a algo que le gusta. Claro. Si no memorizamos, perderemos la memoria. Es decir, ya sé que memorizar significa un esfuerzo, pero si lo vinculas a cosas que te gustan... Eso va a ayudar. Yo lo hablaba ahora con Xavi Esteve en la presentación que tuvimos en Tarragona, el famoso neurólogo. Si lo vinculas a cosas que te gustan, siempre lo recordarás. Siempre recordarás ese momento. Yo siempre recordaré, pues los ratos que he pasado aquí en este estudio, ¿no? Con la gente y los ratos de las tertulias que teníamos y los ratos contigo y con los compañeros de aquí, porque van vinculados a esos momentos emocionales, ¿no? Sí. Y luego, a partir de tirar del hilo emocional, incluso podré recordar más o menos las fechas e incluso los meses. Y luego, tirando del hilo, a lo mejor puedo recordar hasta las horas que has estado, pero eso porque es un esfuerzo de la memoria, porque he adiestrado la memoria a recordar. Tenemos que recordar para que precisamente no nos impongan unos recuerdos que no existieron. Porque cuando vas perdiendo tus recuerdos, resulta que vives en unos recuerdos tipo Cuéntame, ¿no? De serie tipo Cuéntame. Es decir, son recuerdos que, pueden estar técnica y cinematográficamente o televisivamente bien contados, pero que no son los tuyos. Claro. No son los tuyos. Tú te reunías con tu familia de una manera singular que no es la de los Alcántara. Tú te reunías con tu barrio, pues no tenía a lo mejor ese tono bronco que tiene en algún momento esa historia. Es decir, tú tienes tu propia memoria, y esa propia memoria la adquieres porque quieres recordar. Para ese recordar necesitas una técnica, un adiestramiento, una gimnasia de la memoria, leer en voz alta, hablar, adquirir vocabulario, porque cada palabra que adquieres es una zona que iluminas.
dentro de tu cerebro. Vamos a ver, yo lo comparaba, ayer tuve una charla para una radio de allí de Castilla y León y se lo explicaba, digo, esto de la memoria es parecido, a ti te llega una idea o te llega un recuerdo. Entonces imagínate que tú eres una recepcionista o un recepcionista de un hotel. Entonces cuando te llega el recuerdo le dices, le doy la 212. Aquí tiene la tarjetita de la 212, le doy la 315. Entonces cada recuerdo lo vas ubicando en una zona. Vale. Le tienes su habitación. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, si tienes un recuerdo, una idea, yo a todos los sitios que voy me compro un cuaderno y un bolígrafo. Sí. Y ahí apunto. Vale, eso no es, no es un problema de coleccionista, porque luego a lo mejor arranco y lo tiro, lo que sea. Es un problema de ubicar, le estoy dando en este momento, esa visualización, le estoy dando habitación a mis recuerdos. Un lugar donde guardarlos. Exacto, le estoy dando la llave o la tarjeta en este momento, como es ahora de moderno, para que abras la puerta, con la combinación además, porque ahora las tarjetas te las dan con una combinación, porque hay hoteles que cierran a las 12 y tienes que abrirlos con la combinación. Tú que llevas todo el día por ahí. Entonces, claro, te da una combinación, 3545, pues 3545 me acordaré de cómo era mi barrio. 3234 me acordaré, abres la caja fuerte con esa combinación. Eso queda registrado para siempre en tu campo neuronal. Y entonces cuando tú vas a visitarlo, de repente ves como si tuvieras todo el muestrario de ubicaciones de la recepción o tu ordenador en la recepción y diría, mira, la 200, tengo un hueco en la 220, aquí va mi nuevo recuerdo. Es importante ubicar eso. ¿Y elegir los recuerdos que guardas o eso que dicen desaprender para aprender, vaciar para llenar? No se trata nada de, yo digo en un bolero que escribí para los que no escarmienta, digo, de lo que amé ni un beso de olvidar. O sea, hace poco me llamaba con una fotico una antigua amante o amor, ¿no? Y me decía, es que yo te quiero, y digo, yo siempre te querré, siempre estarás viva en mi corazón. Otra cosa es que hayamos evolucionado a otro tipo de historias. No, todo lo vivido, no hay paso inútil, no hay momento perdido, todo lo vivido. Lo único, que eso has de aprender a compartirlo, a descargar el peso. Vale. Pero no tienes que borrarlo. Sí tienes que borrarlo, lo explicaba también en otro tema que hice con las argentinas, esta Soledad y Moreno y Virginia Sofía, para borrar aquello que son los topes para esos recuerdos, que te impiden precisamente no el recuerdo inicial, sino borrar la frontera, el muro que te permite, que te impide en un momento determinado compartirlo. Esto es lo de siempre, lo hemos comentado muchas veces, cuando tú tienes una preocupación, te duele la cabeza, si el umbral del dolor no es muy importante, tú bajas, te encuentras con alguien azarosamente y resulta que ya no te acuerdas del dolor de cabeza. Tienes ¿Por toda qué? la razón. No es porque le hayas colocado, vamos a ver, porque ahora hay mucha teoría que si tú le robas energía, que si no, que si no, tampoco hay que tener, no es un problema de robar. O sea, hay dos actitudes. Hay gente que sí es verdad que te inocula ese malestar y luego te queda, pero simplemente se comparte, como comparten ellos. Ese compartir, sin hacerlo tuyo. Ese compartir hasta un límite es una descarga, es un más allá de ti que se prolonga. Para ser en total amplitud, como digo, hay que ir más allá de ti. Si te quedas en ti mismo, nunca serás. Es decir, ni siquiera existirás. Te convertirás casi en un ser inexistente, en un hombre o en una persona inútil, opaca. Dice, sí, sé que vivía en el tercero o cuarto, no lo sé. O sea, me crucé en el ascensor con él, no sé, pero no hay... No dejas nada. Claro, no dejas nada. Es verdad que haces un ahorro de energía, es verdad que estás, pero esto no es una esgrima, es decir, si es a la esgrima, al boxeo, podemos jugar como un deporte cuando decidimos, yo me pongo el traje de esgrima o me pongo los guantes de boxeo y vamos a jugar en un ring a todo eso, vale. Pero eso es una cosa pactada, pero a la vida no se puede salir con eso, porque si ya naces con esos bloqueos o esas fronteras, si vas con esos bloqueos o esas fronteras, impides que entre la vida en ti. No entra. Ni y te pudres, envejeces de forma fatal, a lo mejor rodeado de riqueza, lo que sea, lo que tú quieras, pero envejeces y mueres.
y mueres porque le das paso a la muerte. Que la muerte no es mala ni es buena, no es compañera, pero en la propia muerte se te queda mirando. O sea, yo siempre recomiendo esa clásica de La Dama de Alba, ¿no? De Alejandro Casona, ¿no? Que es un clásico del teatro español y donde explica muy bien esa visita de esa dama del alba, que es la muerte, evidentemente, cuando va, cuando viene, cuando se queda contigo, cuando dice que todavía tienes muchas cosas que hacer y respeta tu... Que no se te lleva. Exactamente, evidentemente. Pero ahí también puedes quedarte con esa muerte en vida y entonces ahí te conviertes... Claro, esa especie de seres agónicos que ves flotando, que son incapaces de reaccionar, que no tienen... que incluso cuando les lances un estímulo afectivo, pues se retrotraen, ¿no? Pero ya te digo que eso tiene mucha importancia lo que enseñemos a los niños desde pequeños. Desde pequeños los niños tienen que ver el mundo no como un enemigo, no como un campo de conflicto, no como un telediario. El telediario es el informativo, existe eso. Sí. Pero eso, siendo horroroso muchas cosas de las que pasan en el mundo, es en proporción a las cosas bellas que pasan en el mundo, una millonésima parte. Entonces, eso que se hacía antes con los niños, que se les llevaba al campo, se les enseñaba las flores, ahora no se les llevaba al zoológico los animales, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora cuando van, ya no tengo un familiar que tiene una casa rural allí por el hotel rural, por la montaña palentina, cuando van los niños se ven un burro y parece que ven un extraterrestre. Pobre. Claro, parece que ven un extraterrestre porque los han distanciado de él. Y claro, su afectividad, sobre todo cuanto más pequeñines son, entra en una empatía extraordinaria con los animales, porque son muy sociales los animales a su manera y les permiten hacer perrerías que no se lo permitirían a un mayor, claro, tirarle de las orejas, etcétera, todo eso, que si te lo hace te pegaría una coz impresionante. pero se lo permiten porque el animal también tiene esa intuición de que ha de proteger al niño también. Todo en la vida está a favor de la vida y nosotros no queremos verlo. Esto es absolutamente absurdo. Entonces, vamos a ver, vamos a intentar disfrutar de este espectáculo que nos han dado, teniendo constancia. Esto no quiere decir que no nos demos cuenta de los horrores que hay. Sí, evidentemente hay muchos horrores. Pero es, ya te digo, en proporción una millonésima parte en relación a la cantidad de vida y de fuerza y de futuro que hay en cada segundo que vivimos. Tú tienes un montón de vida. Por cierto, tengo que decirte que cantas divinamente, porque te he escuchado cantar y ya tengo ganas de oírte en directo también. Sí. Bueno, vamos a hacer más cosas en este aspecto. Bueno, en plan diversión. Lo hemos hecho en Palencia con algunos temas nuevos. Lo hemos hecho ahí en Tarragona, acabando en una noche de boleros que se ha prolongado hasta las 2 de la mañana, cantando el Cantinero de Cuba. Pero ahora en Zaragoza, a finales de mayo, haremos con De Lucio, o sea, aprovechando presentación de mi libro en un sitio que se llama Casa de Citas, con Z, con Z. Un sitio alternativo que hay ahí, pues haremos también un poco, estrenaremos incluso un paso doble neopop, neomoderno que hemos escrito entre los dos, que se llama Pasión de Enero, pero bueno, también cantaremos. Y lo que se trata fundamentalmente, por ejemplo, la presentación de la Capona de Tarragona es ver esa maravilla de gente, señores, cantándonos, cantamos desde Sabor a mí, el Cantinero de Cuba, el Meuavi, yo qué sé, cantamos todo. Compartir, claro, y verse en el otro. Y luego prolongando también. Ronda por la noche hasta donde se pueda, sin escandalizar. Y es comunicación. La vida es comunicación. Con la vida. Yo les recomiendo incluso a gente que en casa, ahora que tiene los ordenadores, que tienen los YouTube con los karaokes, pues que cada día cante un par de horitas. Pues venga, es un ejercicio fantástico. Vamos a recomendar escuchar música y cantar en alto. No hace falta que cantes bien o mal. Antes, cuando tú ibas por las calles, entrabas en una escalera, escuchabas mientras cocinaban las mujeres, escuchabas todos cantaban. Cantaban ellos, cantaban. ¿Sí? Y los verán, vamos, los domingos aquí por la mañana era muy típico de Cataluña, pues que te cantaran, que aquí eran muy apasionados de la zarzuela, que hay mucha zarzuela en catalán también, de los temas tradicionales catalanes. Bueno, ¿cuántas veces he escuchado yo por la mañana y cuando ibas incluso por estos barrios el Rousseau, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Que cantaba, cada uno lo cantaba, algunos desafinando hasta extremos increíbles, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo cantaran. Pues vamos a cantarle a la vida. Porque es una comunicación general, es un poco ponerse en armonía con la vida. Muy bien, Carlos, gracias por estar aquí, gracias a todos por seguirnos y a cantar cada dia un parell d'horetes com a poc. Veu malament és igual. Adéu a tots, adéu. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.